Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar continuidad al, al estudio de Deuteronomio, capítulo 2, del versículo 25 en adelante. Pero como repaso, el capítulo 2 nos habla de los años en el desierto. Acuérdense que está hablando Moisés a la generación que va a entrar, a la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. La primera generación no pudo entrar porque fue rebelde, no le creyó, muere en el desierto, y llega una segunda generación donde quedaba nada más Moisés, Josué y Caleb. Y le está explicando de las acciones que habían tomado de parte de Dios y de los errores que se habían cometido por parte del hombre. Versículo 4, ¿quién me lo quiere? Bueno, como acabamos de leer el versículo 30, es bien importante este versículo 30 porque estábamos comentando que la manera de solicitarle al rey que les permitiera pasar por su territorio, pues fue educada, fue diligente, fue con sencillez, fue de una manera buena, ¿verdad? De una manera correcta, ¿sí? Que es lo que el Señor siempre quiere. Y vemos que el rey se negó rotundamente. Quizás su jerarquía, su soberanía, lo llevó a sentirse tan soberano. Quiero pensar que estaba así como sentado en su gran silla que ocupaban o con gente a su alrededor. Y al sentirse tan soberano, simplemente negó la petición de poder pasar por su territorio. Esta actitud me hace recordar a alguien. ¿Se acuerdan a alguien que le hacían una petición buena y le decían con toda la educación, permítenos, mira esto? Y dice aquí en este versículo 30 que se endureció el corazón, se ensoberbeció. ¿A quién nos hace recordar este rey? Al faraón. Al faraón. Todos tienen palomitas y que desayunamos. Entonces, efectivamente, el faraón, recordemos que Moisés cuando se presenta con su hermano Aarón, el faraón tomó esa actitud de soberanía y dijo, no hay más rey que aquí. Y aquí el mismo rey, el rey de Hesbón, hace lo mismo, solo que es muy claro que ante la soberanía y la omnipotencia de Dios, y sobre todo en sus planes, no existe nada ni nadie que pare los planes de Dios. Así que Dios endureció el corazón del rey Sehón para seguir adelante con su promesa a su pueblo, entregar la tierra prometida. Y continuamos viendo en el versículo 31, que dice así, y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. A partir de este momento, dice, ya le entregó a Sehón y todo su país. Y le dice, apodérate de todo. Con eso confirmamos que cuando Dios da una orden y cuando Él dice, lo vas a hacer, no hay nada, no hay nadie que pueda detener eso. Y finalmente retomamos el pueblo de Israel, la nueva generación, el nuevo ejército, ¿sí? Sigue adelante ya por esa orden de Dios. Y vamos a continuar, ¿sí? Casi ya para ir terminando. Dice, aquí hay algo bien importante que quiero destacar antes de continuar con el versículo 32. Vemos que el pueblo pareciera que tiene el camino fácil, ¿verdad? Dice, no, pues ya el Señor endureció el corazón del rey, pues ya vamos adelante.
Pero ¿qué fue lo que pasó para que Dios respaldara, para que Dios entregara todo aquello que el pueblo, la nueva generación estaba dando? Pues yo creo que seguramente, sin temor a equivocarme, cuando hay una comunión, una unidad, una obediencia, una intimidad y fidelidad a Dios, Él nos da el poder para vencer cualquier lucha, cualquier obstáculo, cualquier prueba. Así que les decía, aquí estamos hablando de esa nueva generación. ¿Por qué la generación anterior, que Dios había sacado de Egipto para darle todo, por qué no gozó de esto que está gozando esa nueva generación? Porque les repetía yo, hubo dudas, hubo temores, hubo infidelidad, hubo murmuración. A mí me lleva siempre a pensar que esta palabra que estamos analizando el día de hoy, estamos hablando de la nueva generación, del nuevo pueblo de Israel elegido, que Dios permitió que toda la generación anterior muriera y que esa nueva generación sí venía ordenada, venía siendo obediente, venía siendo fiel. Entonces, yo lo reitero, que nunca la duda, los temores, las inseguridades, cuando estemos atravesando ese desierto, nos hagan titubear, nos hagan dudar. Dice, mantengámonos y perseveremos siempre ante la fidelidad de Dios, porque sin fe, pues recordemos que es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que vemos que este pueblo sigue en victoria y va a tomar y va a pasar ahí por ese territorio, aunque el rey haya dicho que no. Y para terminar vamos a releer versículo 32. Si lo puedes leer, Angie, versículo 32, por favor. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en El 33, por favor. 33. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y a todo su pueblo. Así es, Sión el rey salió, vemos el 32, con todo su ejército. O sea, no titubeó, no dijo simplemente no te voy a dejar pasar, simplemente salió con todo su ejército para la batalla, oponiéndose a que pasaran por el territorio. Pero dice el 33 que acabamos de leer, pero el Señor lo hizo caer y lo entregó en sus manos a sus hijos y a su ejército. El 34, quiero que lo releamos, es un versículo muy fuerte, muy triste, pero cuando Dios da una orden, así debe de ser. ¿Puedes releer el 34, Ricardo, si eres tan amable? Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Así es. Tomaron todas las ciudades destruyendo, acabando todo. Y en otras palabras, matando a hombres, mujeres y niños. Nadie quedó vivo ahí. Es algo muy fuerte porque yo cuando lo leí decía yo, ¿pero mataron a los niños? Sí. Y es una orden, o sea, Dios dijo, acaba con todo. El 35 es también algo importante porque vemos también otra ordenanza del Señor. Y volvemos a lo que hemos estado reiterando. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, no lo que pensamos que era bueno, ¿sí? Sino lo correcto que tenemos que hacer siempre. Y ante la voluntad de Dios es lo que debemos hacer, tomar siempre esa ordenanza como una orden. Es simple. Juanito, leemos el 35, por favor. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. 36 y 37, por favor. Desde Aurel, que está junto a la ribera del arroyo de Armón, y la ciudad que está en el valle de Galat, no hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni las ciudades
desde el monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Así es, muchas gracias. Bueno, en esos versículos vemos que dice en el 35 que solo tomaron el ganado, ¿verdad? Y cosas de valor de lo conquistado. No tomaron más, no se apropiaron, porque Dios así lo había ordenado. Solamente lo vas a hacer de esa manera. El 36 dice, todo lo entregó Dios en sus manos, ¿verdad? Les entregó el territorio. Y es bien importante el 36 porque dice, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Quiere decir que ellos iban conquistando, que ellos iban luchando, pero era Dios quien dice, te lo entrego en tus manos. Y es como debe de ser. No tomarlo nosotros y tomar a veces el lugar de Dios o tomar esa autoridad, ¿verdad? En nuestra finita sabiduría. Si no es de Dios quien da la ordenanza y quien entrega, quien hereda o te lo va a derrogar todo. Y en el 37 nos dice también que respetaron el territorio de ciertas, vamos a decir, pueblos que el Señor les había dicho, ¿verdad? Como los amonitas, ¿verdad? Que era ordenanza de Dios. Y todo lugar que Dios les había prohibido. Entonces, es bien importante ver que Dios les dio esas órdenes y ellos las ejecutaron tal como estaba. Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho, cuando alguien te diga algo, una palabra, sobre todo, nunca esperes a creerle al hombre, consúltalo con Dios, confírmalo, reafírmalo, ¿verdad? Y si es voluntad y ordenanza de Dios, adelante. Y es lo que estaba haciendo este pueblo. Vemos que es un pueblo que está siendo obediente y fiel. Aquí ya no nos habla de murmuraciones, ya no nos habla de ese temor, de esa duda. Simplemente nos habla de que ellos estaban escuchando la voz de Dios, que ellos estaban siguiendo y ejecutando todas las órdenes de Dios. Vemos que también Dios va adelante en cada batalla que ellos iban siguiendo. Dios se los entregaba, Dios los ponía en sus manos. Y es así como nosotros debemos siempre de tener esa confirmación, que todo lo que hagamos venga de parte de Dios. No pensar y hacer las cosas primero nosotros y después pedirle a Dios ayuda, porque tomamos la decisión equivocada, ¿sí? Fuimos adelantados a lo mejor en nuestra necesidad. Es que yo pensé, yo me imaginé. Entonces, nos queda claro que cuando les decía yo hace rato, hace unos minutos, cuando nosotros seamos obedientes, fieles, busquemos a Dios de todo corazón. Dios va a ir delante de nuestras batallas diarias, quitando siempre barreras y obstáculos. Cuando estamos, les decía yo también hace unos minutos, en unos desiertos, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, es porque Dios quiere llevarnos a más fe, a amarlo más, a crecer, pero sobre todo a depender de Él. Hace unos meses nunca me había puesto yo a pensar que yo en algún momento fui y todavía llego a caer en ese pecado de la dependencia, ¿no? De esa parte de decir, pues yo soy autónoma, yo pienso, yo digo y yo creo. Y entonces esta es la parte que me llega también a reflexionar, que siempre debemos tener esa dependencia total del Señor, ¿sí? No tener todo en esa seguridad. Si Él es nuestro Dios, decimos que es nuestro Padre y queremos agradarle, pues siempre es consultarlo, ¿verdad? Es obedecerlo, es estar siempre como su pueblo, guiándonos por esa nube. Dice, yo quise aquí anotar algo, busquemos siempre a Dios de todo corazón. Seamos y luchemos por ser fieles. Y quise poner luchemos, porque muchas veces nos cuesta ser fieles. Fieles a sus mandamientos. Y muchas veces queremos poner como una medición. Ay, pues no soy tan malo, no he pecado tanto.
Ay, no, no era para tanto. Entonces, a veces caemos en ese autojuzgarnos, de pensar y decir, no estamos tan mal. Y yo me pregunto, ¿y ante los ojos de Dios cómo estamos? ¿Verdad? Entonces, luchemos por ser siempre fieles. Y quisiera retomar dos versículos de Deuteronomio 5:29 y 7:9. ¿Quién me lee, por favor, Deuteronomio 5:29 para que terminemos? Deuteronomio 5:29, es ahí adelantito. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Lo vuelves a leer, Carmen, así fuerte y dicen despacito para que veamos esta parte? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Así es. Este versículo que viene en este libro de Deuteronomio, fíjense, nos habla el Señor y nos dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Nos habla de que seamos con ese temor, pero de reverencia, con ese temor de amor, que guarden todos los días, ¿verdad? Todos los días mis mandamientos, ¿sí? Para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre. Digo, más claro no puede estar. Debemos amar a Dios con todo el corazón. Debemos de ser obedientes. Debemos temerle. Y viene la promesa que Dios nunca miente. Nos irá bien a nosotros y a nuestros hijos. Porque luego parecía que fuimos muy incisivos en decir el temor a Dios y los mandamientos. Escrito está, ¿verdad? Y vamos a leer Deuteronomio 7:9, por favor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo confirmamos aquí, gracias, Coral. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Hermanos, estamos invitados, es una ordenanza, no es a veces, no es si queremos, no es de acuerdo a mi interés, a mi necesidad, a mi estado de ánimo. El que estamos invitados a que amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Y en su fidelidad Él dice, porque yo te guardaré, porque yo te bendeciré a tus hijos y por 1000 generaciones. Nadie sobre la faz de la tierra puede prometer esto. Nadie, solamente Dios. Así que esta nueva generación que acaba de pasar, yo me quedé pensando y dije, nosotros debemos creer, y no sé si así lo habían pensado, que somos esa nueva generación, que la generación de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos y bisabuelos, y quizás de nuestros padres, venían de esa generación que ha dudado, que ha murmurado y que no ha sido obediente a los mandamientos. A título personal, yo declaro el día de hoy, y quiero hacerlo sobre ustedes, que nosotros seamos esa nueva generación. En mi casa, lamentablemente, pues soy la única que ha aceptado a Cristo. Nadie quiere seguir adelante. Han sido 8 años y por más que hablé, todavía no. Tengo la gran esperanza y fidelidad de que un día mi familia toda sea alcanzada y que finalmente digamos, somos esa nueva generación. Pero el día de hoy los que estamos aquí presentes, los que nos escuchen, debemos creer que nosotros somos como este pueblo. Somos esa nueva generación que seremos obedientes y fieles
y amaremos y temeremos los mandamientos de nuestro Dios, primero por amor. Quise pensarlo así, también lo escribí, porque dice, la vida consiste en permitir que Dios nos use para sus propósitos y no solo usemos o busquemos a Dios para los nuestros. Así que, hermanos, declaremos que somos esa nueva generación, esa generación que viene luchando día a día. Les agradezco mucho su atención y ese fue Deuteronomio capítulo 2. Gracias, buenos días. Fíjense qué importante. ¿Quién puede hacer esa promesa? Que serán benditas hasta 1000 generaciones. Solamente Dios. Qué bonita conclusión, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. Bueno, comentarios. Vemos que nos hizo una introducción, Caro, sobre el versículo 24. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés sobre el rey de Sehón, ¿verdad? ¿Qué le había dicho? ¿Cuál fue la orden de Dios? Levantaos, salid y pasad el arroyo de Armón al norte. ¿El 24? Sí, levantaos, salid y pasad el arroyo. ¿Y luego? Y aquí que entregar en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo. Le dan una orden. Entra en guerra. ¿O no? Sí. Vas a pelear. Ya lo puse en tus manos. Cuando Dios te dice pelea, es porque ya tiene la victoria en tus manos. Entonces pelea, no te quedes quieto, pelea, porque yo te voy a dar la victoria. ¿Cuál es la mentalidad de Moisés en ese momento? De miedo. ¿Cómo va con el rey? ¿En qué actitud va? Hermano, Dios te bendiga. Vamos a hacer la paz. Pareciera bueno, pero no es lo correcto. ¿Lo correcto cuál era? Pelea. Guerra. Fíjate lo que le dijo Moisés al rey. Yo, nada más déjame pasar. No quiero ni salirme ni a derecha ni a izquierda. Nada más dame un pase. ¿Qué sucedió con el rey? Dice, ¿qué significa? Viene de los amorreos. ¿Cómo era el carácter de los amorreos? Belicoso. Belicosos, era de pleito. Entonces, cuando él llega sumiso, de paz, mira, vamos a arreglar este asunto. Anteriormente, Dios le había dicho con Esaú, con los descendientes de Esaú, que hablara con paz, que negociara la heredad. ¿Recuerdan? Con otros había dicho que comprara comida. Pero con este rey, que era fiero, que tenía esa tierra, dijo, con él no entra en guerra. Peléate. Y Moisés, pues, como cualquier ser humano, dice, déjame ver si arreglo estas cosas en paz o no. Y le habla muy en paz, palabras de paz. ¿Cuáles serían las palabras de paz? Pues en Números 21 del 31 al 35 le dice, no voy a pasar por tus sembradíos, voy a ir por el camino real. No, ni siquiera me voy a meter a comer un elote. No, dice la comida en el 28, no la comida, me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé solamente, pasaré a pie. Véndeme comida, véndeme agua y paso. No tomo nada. No tomo nada. Parece bueno, ¿verdad? Sí, la negociación. Una negociación, mas no es lo que Dios le dijo. ¿O sí le dijo eso? No. Pelea contra el hombre más fiero de la región. La heredad yo te la voy a dar,
pero contra él voy a pelear. Y fíjate, el 25, ¿cómo Dios va a poner temor en los demás pueblos? Peleando, ¿o no? Dándole la victoria. La forma como, porque el 25 dice, hoy comenzaré a poner temor, tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, así como decía Caro, así pasó con el faraón. ¿Por qué Dios endurece el corazón? Para que vean su gloria, vean su grandeza, Fíjate, para endurecerse, Dios manifiesta su poder. ¿es necesario pelearse? ¿A veces? A veces. En esta ocasión es necesario que el pueblo pelee por su herencia. ¿Contra quién? Contra el más fiero. Porque los demás tenían miedo de los faraón. ¿Por qué Dios manda a Moisés contra el faraón? Moisés no quería ir. Dice, no, conozco, soy tartamudo, no puedo. De hecho, Dios lo quiere matar, ¿recuerdan? A Moisés por no obedecer. ¿Quién se iba a presentar contra el faraón? Si Moisés había vivido en el palacio real, sabía lo fiero que era. Pero dice, ve, y yo voy a endurecer su corazón. ¿Para qué? Como dice la pastora, ¿para mostrar su gloria? Porque faraón para todas las naciones era un dios. ¿Cómo sería este pueblo, este rey, para todas las naciones alrededor? Si un hombre fiero. Los amorreos tenían la característica que entraban, mataban a todos y arrebataban todo y se quedaban con todas las propiedades. No le interesaba. Y estamos hablando de una herencia de Dios, que hay que pelear por ella. ¿Cómo peleamos en este entonces? Bueno, Cristo ya peleó por nosotros, ¿o no? Cristo ya Ahora, venció. ¿cómo peleamos? Ya venció. ¿Cómo peleamos nuestra herencia? Más bien como Él ya la ganó. Nosotros nos toca pelear. ¿Contra qué peleamos? Nos dijo, Murmuración, incredulidad. contra nosotros mismos principalmente. ¿Verdad? Las batallas más duras son contra nosotros. Las exteriores pues, van a pasar, pero las interiores están contigo. ¿Cómo eres? ¿Cómo es Moisés? ¿Qué está peleando Moisés con ese pueblo? Dios le está dando una identidad. Pueblo rebelde, ¿o no? Duro de servir, dice el Señor. Los quería matar en el desierto. Eran idólatras. Aunque conociendo a Dios, no querían reconocerlo. Entonces las principales batallas están dentro de uno. Aquí están dentro de uno. Entonces el pueblo de Dios está dándole primeramente que aprendan a obedecer y que no tengan temor de nadie. Mi temor debe estar en desobedecer a Dios. ¿Quería comentar algo? ¿Pastor? No. Bueno, ¿qué sucede entonces con el pueblo de Dios? ¿Te gustaría pelear con tu enemigo, con tu hermano más fuerte? Porque eran, a final de cuentas, eran gente que había heredado. ¿Te gustaría pelear? No. ¿Verdad? ¿A quién le gusta pelear? Pero es necesario a veces. Cuando viene de Dios. ¿Para qué? Para que los demás pueblos vean quién es Dios. ¿Qué sucedió cuando abrió el mar? Cuando murieron los primogénitos, cuando los carros del faraón estaban destruidos. ¿Qué sucedió con los pueblos de alrededor? Su Dios es Dios. ¿Verdad? Su Dios es Dios. El otro no era Dios. Su Dios es Dios. ¿Por qué Jesucristo no quería que se hablara de su resurrección? Por miedo a que los demás dijeran, realmente el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y entonces todos los dioses de las mitologías que traían, griega y todo, acabarían.
Entonces Dios tiene que venir con mano poderosa a demostrar que Él es Dios, ¿verdad? Y que tiene un pueblo que le cree a Dios. ¿Qué más vemos? Dice que endureció, Jehová su Dios había endurecido su espíritu y su obstinado corazón para entregarlo en su mano como a Dios lo que endureció. ¿Cuál era la característica de ese rey? Aquí está. ¿Qué significa obstinado? ¿Necio? Terco. Entonces, nada más le dio un toquecito de su propio chocolate, como que le dio velocidad. Este ya lo tenía, nada más lo voy a hacer. ¿El faraón también era así? Sí. También. Ya lo tenía, se lo dio. Nada más lo empujó. No es que no haya sido un rey bueno. No, ese ya era malo. Nada más se engrandeció su maldad, ¿verdad? ¿Qué vemos adelante? Versículo 31. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Yo ya he comenzado a entregártelo, ¿eh? ¿Cómo sé que ya me lo entregó Dios? Pues ya no dejó ni lo vivo. No, antes de eso, he comenzado, apenas. Ahora tú entra y pelea, ¿verdad? ¿Cómo sé que con un enemigo Dios ya ha empezado a entregarme? Porque desde antes ya les había dicho que iban a tener angustia. Sí, voy de acuerdo, pero que le está diciendo, yo ya empecé a entregártelo. ¿Cómo sé? Porque ahí Dios les habló y les dijo, Sí, a lo mejor no me he dado a entender. pero no, Así. Dios te dice, ya he empezado a entregar a tu enemigo, a ti. Ahora te toca a ti pelear. ¿Cómo sé yo que Dios ya empezó a trabajar a favor mío? con la fe. Sí, estoy de acuerdo. Si el faraón o el rey se puso más necio contra mí. Ah, caray, ¿es todo lo contrario? ¿O no es así? Cuando Moisés va con el faraón, dice, yo endureceré su corazón. Y el faraón dice, no te dejo ir y ahora te pongo más carga. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, parece que estoy perdiendo. ¿O no? Sí. Cuando va él, Moisés y le dice al rey de Seón, oye, déjame pasar, mira, te voy a pagar tu comida y nada más dame chance. ¿Qué palabras le diría el rey de Seón? Si se puso más obstinado, más necio, más duro. Y entonces dice Dios, en este momento yo he empezado a darte esto, la victoria. Pues es como dijo Caro, pastor, que cuando estamos pasando por el desierto es cuando más apegados debemos estar, perseverar más en esa presencia, en esa comunión con Dios. Parece lo contrario, ¿eh? Porque se me puso la cosa peor, ¿o no? Sí. Ahora sí, me mandaron a volar, me dictaminaron que yo voy a perder, todo se me puso peor. El corazón, Porque ya uno puede pensar que no tiene caso. estoy perdiendo. Y es cuando Dios dice, yo estoy endureciendo el corazón. El asunto se puso más difícil. Vámonos a Juan 12:40, ¿quién me lo lee? ¿Quién dice yo? Y Éxodo 10:1, a ver si está ahí. ¿Qué dice? Ah, pero no, que le he dicho no. ¿Quién me Juan lee? 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces es propósito de Dios. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Comienzan a cambiar las circunstancias.
a veces lo más oscuro es lo más difícil y es cuando empieza a ver luz, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para que eso funcione a nuestro favor? Para creerle a Dios. Fe, obediencia. ¿Y qué más? Empezar a pelear. ¿Cómo? Con fe. ¿Verdad? Cuando Éxodo 10, ¿qué dijo, pastor? Éxodo 10, a ver si está en el 7. Bueno, Está, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos están mis señales. esta es mi señal, ¿verdad? ¿Es Éxodo qué? Perdón. ¿10 qué? 10:1. 10:1. Esta es mi señal. Entonces, cuando veas que la situación se pone más difícil, entonces son los vientos a favor. Vienen cosas buenas. Vienen cosas diferentes. Porque entonces, como dijo Caro, no dependo de mí. Dependo de Dios. Fíjate lo que nos dijo. Yo antes decía, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Ahora, ¿qué dice Caro? Ahora lo hace Dios. ¿Es diferente? Sí. Porque yo ya no puedo hacer eso. Ahora lo va a hacer Dios por mí. Entonces tenemos que dar pasos de fe. Entonces sale Seón y a pelear. Versículo 33, ¿quién me lo lee? Del capítulo 2. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros. Él perdió la batalla. Él peleó. Pero fíjate, el rey vino contra el pueblo. El enemigo vendrá contra ti. Sí. Tú no lo atacas. Él viene contra ti. Y Dios te da la victoria. ¿Ese es Dios? Híjole, ¿cómo poder agradecer eso a Dios? Podrán acampar alrededor mío, pero Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. Entonces, ahí sí, acaba con todos, ¿no? ¿Por qué acabó con todos? Los seres, todos los seres vivientes, niños. Porque yo creo que ya su pecado era mucho. Para limpiar, ¿no? Espiritualmente, cuando Dios pelea para ayudarte a sacar todo lo que traes de generación en generación, lo que ha crecido, niños, grandes y ancianos, que se habla de generaciones, lo que traes dentro, lo tienes que sacar. O sea, esta es una guerra espiritual. El diablo no te va a querer dejar. Si tú eres, por ejemplo, dígame, vanidoso, altivo, entonces a lo mejor viene de generación en generación. O soberbio. Soberbio, porque así era tu padre, tu abuelo, tu ancestro. Entonces lo tienes que sacar todo. Tu lucha es interna, ¿verdad? Es personal. ¿Y qué es lo único que le deja el Señor que tome? Ganados. Todo, ganado, tierra, ganado y todo. Lo que tenías atorado para ser bendición, para tu bendición, para tu provecho, lo exterior te lo va a dar Dios. ¿Qué era lo que estorbaba en tu vida? El pecado. Ahora el pecado tenía detenido todas tus bendiciones. Ahora Dios te la va a dar. Por eso serás bendita tú y todas tus generaciones, ¿verdad? Pero tú tienes que pelear. ¿Qué más vemos? Bueno, el 37 está muy bonito porque solamente la tierra de los hijos de Amón no llega ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno, aquí está, que Jehová nuestro Dios nos había prohibido. Están obedeciendo. ¿Qué están aprendiendo?
Los desiertos te enseñan a obedecer. A depender totalmente de Dios. ¿Cuál es la clave de la humildad? La obediencia. Todo lo que tengo, lo que poseo, es de Dios. Solamente tengo el honor de ser administrador de sus bienes. ¿Así empezó Salomón? Cayó, perdió todo cuando su corazón se inclinó a otros dioses. Pero mientras fue joven, temeroso de Dios, dijo, todo lo que tengo es de Dios. Enséñame a administrar tu reino, porque soy un joven inepto. No sé, no conozco. He recibido un reino que es tuyo, pero yo no sé. Si tú no me ayudas, no podré hacerlo. ¿Era el carácter de Moisés? ¿Aprendió Moisés a ser obediente? ¿En qué momento le dice a Dios? Si tú no vas conmigo, no tiene caso ir. Mandaré a mi ángel. No, te quiero a ti. Si tú no nos perdonas, quítame del libro de la vida. Si tú no estás conmigo, no tiene caso. No voy. Pero la tierra está grande, prometida. Pero yo no voy si tú no estás conmigo. ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué le enseña a Moisés? Oye, tú no negocies. Tú pelea. Y ahora, Dios le da la victoria. ¿Qué pasó con los demás pueblos? Ah, caray. Este sí sabe defenderse, ¿verdad? Lo tenía aplastado. Lo tenía atorado. Pero Dios le dio la victoria. Él sabe defenderse. Y empezó a defenderse. Un último comentario, ¿todo en paz, Angélica? ¿Sí? Por eso Rahab decía, hemos oído todo lo que Jehová Dios ha hecho con usted. Hemos visto, o hemos oído y hemos visto. O sea que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a dar respeto a los demás. Pero ese respeto vamos a ganar si somos obedientes. Así es. Nadie podrá hacerte frente si tú eres temeroso de Dios. Si haces la voluntad de Dios. Nadie. ¿Quién contra ti? ¿Cómo dice la Escritura? A mi diestra caerán 1000 y a mi diestra 10,000. ¿Y yo? No, nada. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, permítenos escuchar tu voz todos los días, Señor, para hacer conforme a tu voluntad. Que cuando tengamos que salir y negociar, que sea tu voluntad. Cuando tengamos que pelear, que sea tu voluntad. Que todos nuestros actos y nuestro diario vivir sea conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.